Murió a los 96 años Carlos Blaquier, el empresario azucarero más importante de la Argentina y de la región, hay que decirlo, dueño de Ledesma, la empresa de la cual fue presidente durante 43 años y por lo menos 50 formó parte del directorio de esta empresa que no solamente produce azúcar desde hace mucho tiempo, sino también algunos otros productos. Pero por sobre todas las cosas fue, y esto no se puede soslayar, no se puede dejar de decir, y digo esto porque vi en algunos portales de noticias que se olvidaron de esa parte, ¿no? Responsable civil de la noche del apagón de Ledesma, provincia de Jujuy, investigado por su participación en crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar del 76, fue procesado Carlos Blaquier en la causa que sigue abierta, sí, pero gracias a la dilación en juzgar los hechos y maniobras de su defensa, no pudo ser enjuiciado justamente, y por eso estamos diciendo que murió impune por su estado de salud, que fue lo último que fueron alegando sus abogados, claro, es decir, la defensa, para seguir dilatando. Pero también vamos a hablar de cómo ayudó el Poder Judicial en sus diferentes instancias a que esto finalmente terminara ocurriendo. Sí, déjenme decir que el ingenio azucarero está ubicado en una localidad que se llama Libertador General San Martín, pero es tanta la importancia de esta empresa que a la localidad Libertador General San Martín se la conoce como Ledesma. Claro, sí. Claro, o sea, no es una localidad en sí, pero es el nombre con la que todo el mundo los conoce. En las localidades de Calilegua y El Talar en la provincia de Jujuy. La noche del 20 de julio del 76, y esto para quienes no conocen acerca, digamos, de la historia de la noche del apagón, hubo un corte de luz ahí en el departamento de Ledesma. Los habitantes y los trabajadores pensaron que era un desperfecto energético, pero no, esa noche trajo todo el terror junto que uno pueda imaginarse. Fue el inicio de una brutal represión. El ejército, la policía provincial, la federal, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron una verdadera cacería, allanando y saqueando viviendas. Más de 400 trabajadores del ingenio, estudiantes, profesionales, militantes, dirigentes sindicales, obreros, fueron secuestrados y trasladados en un primer momento a distintos galpones de mantenimiento del lugar, que en esa época pertenecían a las fuerzas de seguridad. Ahí fueron torturados, pero además fueron trasladados con camionetas, con furgonetas de la propia empresa. De la empresa, claro, camionetas de la empresa. De la propia empresa Ledesma. Hoy hay que decir también, hoy en día, 55 compañeras y compañeros de trabajadores, ex trabajadores de Ledesma, siguen desaparecidos. Quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de, una pequeña partecita justamente de fragmentos del apagón, que es un documental que pueden ver completo a propósito de lo que está sucediendo en el día de hoy. La noche del apagón se llevaron aproximadamente 400 personas de los dos pueblos, de este pueblo de Libertador y de Calilegua. Todos tenían que ver con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y el de villas. Me vendan los ojos, me atan de pies y manos y me tiran arriba de la camioneta. O sea, eso es lo último que yo vi, hasta que después de días de estar en Guerrero, me sacan las vendas, todo, y ahí lo que hago es ver uniformado. Pero el recuerdo de la camioneta de la empresa Ledesma ha quedado grabado a fuego en mi memoria. Después de la noche del apagón, siguen trayendo gente de Calilegua, de Libertador, que la citaban a la policía, que querían hablar, se presentaban algunos y ahí lo cazaban. Blaquier va a tener que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino a rendir cuenta que ha hecho con Luis Arede y el dinero que puso para el golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos. Como bien decía Olga también, aquellos grandes ingenios almacenaron la injusticia y la violación de todo tipo de derechos humanos. Porque acá, evidentemente, si no son cómplices, ¡que lo demuestren! Entre quienes
Hicieron desaparecer, y aquí escuchábamos la voz entre todo ese recorte de audios de Néstor hablando de Olga, justamente porque entre quienes hicieron desaparecer esa noche fue el ex intendente de Libertador General San Martín, Luis Aredes, que en su momento había sido médico del Ingenio Ledesma y que había hecho muchísimas denuncias acerca del estado de salud de los trabajadores. Por eso también lo tenían montadísimo, ¿no? Muy apuntado. A Luis Aredes, pero además, digamos, fue intendente, hizo un montón de, digamos, aplicó un montón de políticas a favor de los trabajadores, y esto evidentemente no se lo perdonaron. Olga Márquez de Aredes era su viuda, es su viuda, fue una figura muy emblemática en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Al principio, pobre, casi solita ella. Después mucha gente más la fue acompañando, pero la verdad es que no fue fácil, ni siquiera para ella, que sufrió persecuciones sistemáticas. La empresa de Ledesma era, y de alguna manera también la sigue siendo, la dueña del pueblo, y sin duda controlaba a todos sus habitantes. El hospital, los almacenes, la farmacia, el club deportivo, el cementerio, todos eran parte de la empresa. Los directivos de Ledesma, de la familia Blaquier, fueron los encargados de entregarles a los milicos las listas negras de los que se oponían a la explotación laboral en el ingenio, pero además aportaron los camiones, como escuchábamos también ahí, de Ledesma. Actuaban con total impunidad, acorralaban a la gente, se la llevaban durante los 7 días que duró este gran apagón. Vamos a escuchar lo que nos decía hace no mucho tiempo, con quien hablamos, el hijo del desaparecido intendente Luis Aredes. Estamos hablando de Ricardo Aredes, sobre el accionar en este último tiempo del Poder Judicial, y además esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo es Ledesma? ¿Cómo fue y cómo sigue siendo Ledesma a propósito de lo difícil que resulta luchar en ese mismo lugar? Casación ha sido la responsable de tener parado el caso 6 años, creo. Tamaño favor le hizo, ¿no? Porque las pruebas están, los testimonios están. Bueno, esa es la justicia que tenemos en nuestro país, que protege a los poderosos y nada más que a ellos. Iba a ser un caso único, que semejante personaje importante del país y presidente de la empresa más importante de Latinoamérica esté rindiendo cuentas por lo que hizo. Iba a formar un precedente muy importante, porque si no se juzga esto, tiende a repetirse, pero con otra característica en estos tiempos. Así que es una lástima, pero sé que hicimos un trabajo con las madres de Ledesma impecable, ético, muy valiente, porque vivir y visibilizar esa tragedia en el feudo de Blaquier ha sido dificilísimo siempre. Así que, y vivir en Ledesma es muy difícil también, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, claro. Y eso lo dice siempre Ricardo Aredes cuando charlamos con él, lo difícil que es estar ahí y tratando de visibilizar esta lucha. Carlos Pedro Blaquier, junto con Alberto Lemos, que era el entonces administrador de la empresa, que fueron procesados en 2012. Hago este pequeño repaso de cómo fue el derrotero judicial y ya con esto terminamos. Está bien esto que haces, porque ahora en 2012 fue procesado. En 2012 fue procesado por privación ilegal de la libertad en 2 causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales. Sí. El procesamiento lo confirmó en forma parcial en 2013 la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Pero la Sala Cuarta de Casación, integrada por gente que nosotros conocemos, por ejemplo, Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani, Eduardo Rigui, tomó ese expediente en diciembre de 2013. Tardaron 2 años en expedirse. Digo, todo esto es para que veamos cuánto fueron tardando en cada una de las instancias judiciales en tomar una decisión y lo que significó esto, ¿no? Entonces se tomaron 2 años para expedirse, y en el 2015, ¿qué hicieron? Dictaron la falta de mérito a los 2. Revocaron el procesamiento. Revocaron el procesamiento. Sí. Desde entonces, por supuesto, esto fue apelado, entonces ahí pasó a la Corte Suprema de Justicia. Recién en 2021 se expidió la Corte Suprema de Justicia, revocando ese fallo de casación, entonces permitiendo nuevamente el juicio tanto a Blaquier como a Lemos. Lo que pasa
que a partir de ahí lo que resultó es, digamos, la maniobra de la defensa de adjudicarle un estado de salud que probablemente haya sido, porque la verdad que el tipo ya tenía muchísimos, cuando pasó esto tenía 93 años. Sin duda, no, pero además 6 años estuvo cajoneado en la Corte Suprema, hasta que recién ahí dicen que Casación había obstaculizado el avance, sin decir que ellos habían tenido la causa 6 años sin definir. Primero, se tardó muchísimo en empezar este juicio que empezó en 2012 y una vez que empezó se tardó todo ese tiempo que estamos mencionando hasta el 2021 que finalmente se expide la Corte Suprema de Justicia. Bueno, 11 años después de que comenzó este juicio, de haberse refugiado en el partido judicial para no ser juzgado, murió impune Blaquier, emblema de la participación del sector civil y empresarial en los crímenes de Estado cometidos en la última dictadura cívico-militar. El informe de Gaby Del Elisi en Maldita Suerte. Un país unido por la radio.